Hechos 22. Sí, amén. Hechos 22 del versículo 6. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Gracias, Jesús. Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Versículo 5. Hechos 22 del versículo 6. El título de la palabra dice: Pablo relata su conversión. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Obra, Jesús. Gloria a Dios. Nada más le vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y lo hacemos en el nombre del Dios. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Aleluya. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Gloria a Dios. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos, de allí moraba, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y le dije: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcáis su voluntad y veáis al justo y oigas la voz de su boca. Amén. Amén. Hasta ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Reciban su asiento, mis hermanos y hermanas del Señor. Tenemos enfrente de nosotros una palabra poderosa, una palabra actual, una palabra como en aquel tiempo. Gracias, Dios Señor. obrando en este varón Saulo también hoy lo hace, Señor. Jesús. En diferentes personas que muchas veces no quieren saber nada con Dios. Y vemos aquí una historia, un relato muy importante de este varón Saulo. Él era un varón muy importante, un varón que conocía la ley, un varón que conocía de Dios,
ese poder está aquí en esta mañana. Ese poder grandioso está aquí en esta mañana. Poderoso nuestro Dios. En aquel momento cuando él iba allí a poder contra los hermanos humanos para golpearle, pero allí el Señor lo defendió. Hermano, el Señor no te va a dejar solo. El Señor está ahí para defenderte. El Señor está a nuestro lado. Él dijo que no nos dejaría solo, sino que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y dice la palabra, mire, y él escuchó esa voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: no soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, porque solamente él escuchó esa voz. Los demás se espantaron y se fueron, algunos porque aquella luz resplandeciente que cayó sobre Pablo lo espantó, lo asustó. Pero allí el Señor le habló a Saulo y le hizo entender que él era el Dios de aquellos cristianos, que él era el Dios de aquellos que le iba a perseguir, de aquellos que le iba a golpear, y que no tenía nadie que lo iba a defender. Hermano, no tienen que temer a nada, tenemos que seguir adelante, porque la paga viene de Dios. La paga no viene del pueblo, no viene de la iglesia, la paga viene de Dios. Hay que seguir adelante luchando, porque ya se acerca la redención. Dice el versículo 10, y dije que era el Señor, y el Señor me dijo: levántate. ¿Qué haré? Perdón, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hermano, cuando la persona viene a Cristo, viene con muchas cosas incluidas, incorporadas, tanto físicamente como adentro en el corazón. Pero cuando llega a Cristo y esa persona verdaderamente se arrepiente de corazón, va cambiando su vida, va cambiando su actitud, va cambiando su forma de ser. Por eso es importante, hermano, dejarnos cambiar por el Señor. No nosotros querer cambiar por una apariencia, porque cuando usted cambia por apariencia va a llegar un tiempito que usted va a cambiar, que su parecer va a cambiar. Pero cuando usted deja que Dios obre en su vida, que obre en nuestro corazón, que nos limpie, nos cambie, es ahí cuando usted es un verdadero y una verdadera cristiana en la mano de Dios. Porque Dios no cambia. Dios no cambia, y cuando un verdadero cristiano, una hija de Dios, está cambiada por Cristo, no cambia. No se cambia su semblante, porque hay alguien adentro que ha cambiado su vida, que ha transformado su vida. Porque hay personas que hemos escuchado que dicen: yo antes en el mundo era así, pero cuando están perseverando, cuando están caminando, les salta eso. Les salta eso del mundo, porque aún no había un arrepentimiento genuino en el corazón. Y aquí el Señor le dio una orden a este varón: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Ya había una orden, ya había un decreto para él, que es lo que tenía que hacer el apóstol Pablo. Y como yo no veía, decía él, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos y que allí moraba. Ananías, un varón piadoso de Dios, un varón que se guardaba para Dios, que oraba, que se preparaba, que tenía una comunión con Dios, no solamente un día cuando andaba bien, sino que todo el tiempo él estaba en comunión con el Señor, porque él sabía que Dios lo iba a usar. Hermano, nosotros no estamos por si acaso aquí, sino que sabemos que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar orando, ayunando, porque el Señor quiere usar nuestra vida. Como el Señor va a usar a nosotros,
hay uno que nos sigue de poder. Hay alguien que nos guía a nosotros ahora. Y ese mismo poder fue el que le salió a Pablo allí al encuentro. Y llevado de la mano, lo llevaron a Damasco y allí había un varón de Dios. Ananías, un varón del Señor. ¿Usted lo cree esto? ¿Está ahí, Ananías? Porque si nosotros estamos leyendo la Biblia es porque creemos. Y decimos amén porque creemos esa palabra. Dios bendiga a la iglesia, hermano. Que esto no sea una rutina, sino que usted mismo tiene que salir espontáneo algo, porque lo que yo estoy hablando es la palabra de Dios. No es un invento, un cuento del mundo, sino que es la verdad de Dios. Dice que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos lleva al cielo. Si yo quiero cambiar, tengo que leer la palabra. No mirar a la hermana lo que hace para cambiar, no, la palabra de Dios cambia. Y el Espíritu Santo que nos sigue y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces había un varón piadoso, según la ley, que tenía un buen testimonio. Qué lindo, hermano, tener un buen testimonio. En su casa, en el centro, en la escuela, donde vamos a predicar, donde estamos allí anunciando de Cristo, allí en nuestro barrio, tener un buen testimonio. Que usted no tenga que estar diciéndole a la gente todo, no, sino que al verla pasar, usted da un buen testimonio. Yo predico, usted predica con su testimonio, predicamos con nuestro andar. Y qué lindo que decir esa señora, esa mujer, Dios la ha cambiado, han hecho algo en ella, porque es diferente, porque está cambiada. Entonces es un buen testimonio, hermano. Y aquí en los cielos también está registrado todo esto. Mire, si aquí estaba registrado y lo escribió el Espíritu Santo, dice que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y en ese mismo momento, al llegar Ananías allí, obedeciendo a Dios, dice que lo ungió. Y le dijo esta palabra: hermano Saulo, recibe la vista. Y él dice: y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y Pablo relatando su conversión y hablando ahora al mundo, hablando a la gente de Cristo. Y él le dijo: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcáis su voluntad y veáis al justo y oigas la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de los que han visto y oído. Amén. Ahora él sería un testigo de Jehová, no de aquellos que decía afuera, sino que un testigo de Dios. ¿Por qué? Porque él había hecho algo grande, algo poderoso había hecho Dios. Aquellos testigos de Jehová dice que son una secta, no son evangélicos, no son cristianos creyentes que profesan la palabra de Dios, sino que ellos andan erróneamente, engañando a la gente. Y mucha gente cae ahí, escuchando esa mentira del diablo, son envueltos. Entonces hoy Dios ha venido a tu vida para que nosotros seamos testigos de Dios, para que podamos testificar allá afuera, hermano. No nos avergoncemos de predicar que Dios ha cambiado tu vida, tu corazón, tu alma, tu cuerpo, para que ahora prediquemos el Evangelio de Cristo. Muchos te van a creer y otros no, pero lo importante es avanzar y seguir predicando, porque es el mandato divino que Dios nos ha dejado. Y tal vez si había alguna ceguera en tu vista espiritual, en esta noche Cristo te deja libre. Te deja libre para que podamos ver con el Espíritu Santo, para que no podamos mirar carnalmente, físicamente, sino que podamos ver con los ojos de Dios y mirar a nuestros hermanos y hermanas de la fe con amor, con cariño, con respeto, porque eso es lo que quiere el Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Levántate, le dijo: levántate y ve a Damasco, levántate. En el momento el Señor lo libertó y ahora él predicaba el Evangelio de Cristo. Póngase de pie, mi hermano y hermana, esta es la palabra del Señor. Gracias damos al Señor por su palabra. Yo bendiga a nuestro pastor Rodrigo, va a hacer una oración agradeciendo a Dios. La palabra del Señor. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu mensaje glorioso
En esta mañana, Señor, que la luz que resplandeció en ese lugar resplandezca aquí también. Todos necesitamos esa luz gloriosa que viene del cielo. A Cristo, Señor, en nuestra vida, en nuestra alma. Señor, para que se rompa toda cadena y toda maldición de la tiniebla. Para que seamos llenos del poder de Dios. Para que haya una iglesia militante, transformadora. Señor, llevando el Evangelio a toda criatura. En este momento, en esta hora, utiliza a tu pueblo, utiliza a tus hijos con poder, con autoridad. En el nombre de Jesús, declaramos victoria en este tiempo, en este momento. Espíritu Santo, sopla con poder, que caigan las escamas, que caigan en esta hora, en el nombre de Jesús, y las tinieblas retrocedan en esta hora, retrocedan en esta hora, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, que haya un buen testimonio en la casa de Dios, allí en los barrios, en el nombre de Cristo. Llena con tu presencia, llena con tu Espíritu Santo. Glorifícate en este tiempo. Oh, tu iglesia te clama. Tu iglesia te está clamando en esta hora. Todos estén clamando, todos estén abriendo su boca, todos estén recibiendo la visión del cielo, la visión de lo alto, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Oh, fortalezca a los tuyos. En esta hora, en este momento, declaramos la victoria, porque la victoria viene, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo en este momento.